Hemos tenido la enorme fortuna de conservar de época clásica un bellísimo documento que nos permite ver de cerca cómo comprendían a Dionisos los atenienses del siglo V antes de nuestra era, y con documento me refiero a una de las cumbres de la literatura occidental, la tragedia de Eurípides, Las Bacantes. Tal como su propio título nos indica, estamos ante un texto dedicado al dios Dionisos y a las mujeres que le rendían culto. La trama de la tragedia es extremadamente sencilla, pero emocionante y muy intensa, por momentos casi atroz y muy ilustrativa del modo en el que los griegos comprendían y veían a sus propios dioses. La tragedia nos cuenta el regreso a Grecia, atentos aquí, a las tierras de la Hélade de Dionisos después de su periplo por Asia. Ya ha dejado de viajar y regresa por fin a casa, concretamente a Tebas, a la cuna de su madre. La ciudad de Tebas estaba ahora siendo gobernada por un nuevo rey, el sobrino de Sémele, Penteo, quien, sorprendentemente, se niega a aceptar la divinidad de Dionisos y rechaza completamente rendirle culto. Penteo, atentos aquí, en menudo pecado, menuda blasfemia, afirma que Sémele, la madre de Dionisos, fue en realidad una mentirosa que se había quedado embarazada de cualquier hombre y que se había inventado la historia de que un dios la había dejado embarazada. Es decir, Penteo difama a Sémele y pone en cuestión el carácter divino de su hijo, mostrando además su preocupación porque Dionisos haga salir a las mujeres de su rol tradicional. Decidido a expulsar al nuevo dios de sus tierras, Penteo acaba tomando toda una serie de malas decisiones que acabarán con su vida de la forma más horrible que podamos concebir. Pero, ¿para qué os lo voy a relatar yo si contamos con las propias palabras de un genio de la literatura, Eurípides? Así que vayamos al texto y disfrutemos un rato de la belleza literaria de este genio del teatro. Comienzan Las Bacantes con un largo monólogo pronunciado por el mismísimo Dios. Nos dice directamente Dionisos. Atentos aquí. Vuelvo como hijo de Zeus a esta tierra de los tebanos. Fijaos, lo primero que establece Dionisos es su filiación divina. Se presenta como hijo de un dios, que quede absolutamente claro. Así que vuelvo como hijo de Zeus a esta tierra de los tebanos. Yo, Dioniso, al que dio vida un día a la hija de Cadmo, Sémele, anticipado el parto por el fuego del relámpago. Veo la tumba de mi madre herida por el rayo, aquí, junto a las ruinas de su casa y del palacio que humean por la llama, aún viva de Zeus. Crueldad divina de Hera contra mi madre. Alabo a Cadmo, su abuelo, que hizo inviolable este lugar, recinto funerario de su hija. De vid alrededor, yo la he cubierto con el tierno ropaje de sus racimos. Dionisos hace crecer la vid sobre la tumba de su madre. Dejé los campos ricos de oro de los lidios y de los frigios, esto es Asia Menor, las llanuras de los persas heridas por el sol, los muros de Bactria y la áspera tierra de los medos, qué belleza. Recorrí la Arabia feliz y toda Asia, que se extiende junto al mar salado con sus ciudades de hermosas torres, pobladas por igual por griegos y bárbaros. Esta es la primera ciudad de los helenos a la que llego desde que allí creé mis coros y fundado mis misterios, a fin de hacerme un dios visible entre los hombres. Dionisos ya está preparado para presentarse ante los seres humanos y que empiecen a rendirle culto. La primera de esta tierra helénica, a Tebas, he hecho romper en gritos, vistiéndola con piel de berraco y poniendo en su mano un tirso, dardo de hiedra, pues las hermanas de mi madre, las que menos debían, han dicho que Dioniso no ha sido engendrado por Zeus, sino que Sémele, unida a cualquier otro, acusaba a Zeus de su lujuria. Aquí está, acaba de llegar a su casa, a su tierra, y las hermanas de su madre están blasfemando contra él. Por eso yo las aguijoneé lejos de sus casas, y delirantes vagan ahora por el monte con la mente extraviada. Aquí está, crea sus primeras bacantes humanas, a sus tías, las convierte en esas ménades tomadas por la locura dionisíaca. Las obligué a llevar el atavío de mis orgías, y a toda la semilla femenil de los cadmios, cuantas mujeres había, las arrastré fuera de sus casas, y confundidas con las propias hijas de Cadmo, bajo los verdes abetos,
se echan sobre las rocas a cielo abierto. Ha roto las normas de la sociedad, como castigo ha sacado a las mujeres de su casa, generando el caos en la ciudad de Tebas, y las ha llevado a los montes, donde ahora se echan sobre las rocas a cielo abierto. Y continúa diciendo el dios: Cadmo, mi abuelo, ha entregado la dignidad de rey a Penteo, nacido de su hija, que ahora lucha contra mí, un dios. Me excluye de sus libaciones y no menciona mi nombre en sus plegarias. Por esto voy a demostrar que he nacido Dios. Fijaos la obsesión de Dionisos de mostrar que es un verdadero Dios. ¿Os suena de algo? Por eso voy a demostrar que he nacido Dios, ante él y ante todos los tebanos. Y si Tebas en su locura intenta expulsar del monte a mis bacantes, yo mismo conduciré a las Ménades como un ejército. Por eso he dejado la forma de Dios y tomado la apariencia mortal. Hay una metamorfosis. Dionisos decide convertirse en un mortal para intentar convencer a los tebanos de que le rindan culto. Así que abandona su imagen imposible de contemplar por los seres humanos y empieza a andar entre los tebanos. Después de que el dios explique su plan, entra el coro, ¿sabéis? Este personaje de todas las tragedias griegas, en el que vamos a encontrar la información más valiosa sobre nuestro dios y sus cultos, expresada por supuesto de la forma más bella por Eurípides. Dice el coro: desde la tierra de Asia, dejando el sagrado Tmolo, este Tmolo era un monte sagrado de Lidia, por tanto estamos en Asia Menor, dejando el sagrado Tmolo, corro en pos de Baco, dulce esfuerzo, fatiga que es feliz fatiga, celebrando a Baco con gritos de Evohé. Bueno, esta palabra es muy importante. Evohé, Evohé, era el grito de las bacantes en las orgías, en los cultos mistéricos, en el campo, durante la noche, en la montaña. Evohé es algo así como un grito de alegría, quiere decir viva la vida, viva el vino, viva Dionisos, viva la alegría, viva el éxtasis, ¿no? Así que el grito propio de los cultos dionisíacos es este Evohé, celebrando a Baco con gritos de Evohé. ¿Quién en la calle? ¿Quién en la calle? ¿Quién? Atentos. Estas preguntas son importantísimas. Nos está diciendo que de pronto las mujeres han salido a la calle. ¿Cómo es que éstas están en la calle? Que se retire a su casa y su boca guarde un reverente silencio, que yo, los signos rituales, cantaré siempre a Dionisos. Dichoso el que feliz iniciado en los misterios de los dioses, santifica su vida y ofrece su alma como compañera del tíaso del dios. El tíaso es el término griego para referirse a la comparsa, a esta especie de grupo que acompaña siempre al dios Dionisos, sus ménades y sus sátiros, el tíaso del dios, danzando en los montes como bacantes, en sagradas purificaciones, el que celebra las orgías de la gran madre Cibeles, agitando el tirso impetuoso y coronado de hierba el que sirve a Dionisos. Id bacantes, vosotras que a Bromio, Dios hijo de Dios, a Dioniso acompañáis. Bromio es otro de los nombres por el que era conocido Dionisos y significa literalmente el que grita, el que brama como una fiera, ¿no? Este componente salvaje. Así que a Bromio, Dios, hijo de Dios, se vuelve a insistir una vez más en que es el hijo de Dios. A Dioniso acompañáis desde los montes de Frigia a los anchos caminos de la Hélade. Id a Bromio. A quien antaño su madre, que aún lo llevaba en sus entrañas, entre violentos dolores de parto anticipados por el trueno de Zeus, liberó de su vientre y daba la vida mientras sucumbía por la herida del rayo. Al instante lo acogió para otro parto Zeus el Crónida, y lo albergó en su muslo, que sujetó con fíbulas de oro, ocultándoselo así a su esposa Hera. Lo parió cuando las Moiras quisieron al dios de cuernos de toro. El toro es otra de las imágenes asociadas, una de las metamorfosis de Dionisos. Lo parió cuando las Moiras quisieron al dios de cuernos de toro, y su frente adornó con coronas de serpientes, presa de caza, que las Ménades ciñen en sus cabellos trenzados. También otro símbolo. Vais a ver en toda la cerámica griega las Ménades con serpiente. Tebas, nodriza de Sémele, corónate de hiedra, brota en nuevos retoños de vid de dulce fruto.
y con ramas de pino y encina, entrégate Tebas al frenesí báquico. La moteada piel de cervato cíñela con trenzas de blanca lana, y en torno a los tirsos frenéticos honra al dios. Pronto toda la tierra danzará. El baile también, uno de los elementos centrales de la filosofía de Nietzsche. Recordad este punto. Pronto toda la tierra danzará. Y quien guía el tiaso, ese es Bromio. Al monte, allí espera la turba de mujeres, libre de telares y lanzaderas, como un tábano las aguijonea Dionisos. Hay placer en la montaña, cuando desde el tiaso a la carrera, cubierto con la sagrada piel del cervato, se arroja al suelo para cazar la sangre del macho cabrío, gozo de la carne cruda, y marcha a los montes de Frigia, de Lidia. El que inicia el canto es Bromio, Evohé, Evohé. Mana de la tierra leche, mana vino, mana de las abejas el néctar. Se inspira un aroma como de incienso de Siria. Cuando Baco levanta en alto la llama roja de la tea del pino, hemos visto la antorcha. A la carrera con su antorcha, dejando al aire sus delicados rizos, con danzas y alaridos, agita a las delirantes mujeres, bramando con cantos de Evohé. Id vacantes, con los dorados adornos del tmolo, cantad a Dionisos, al ronco son de los panderos con gritos de Evohé. Honrad al dios del Evohé. Entonces, con voces de Frigia, cuando la sagrada flauta modula dulces sones que acompañan al monte a las vacantes, como el potro que en el prado a su madre sigue, alborozada mueve su rápido pie, en su danza la vacante. ¡Qué bonito! Fijaos, a continuación, la escena, tras la entrada del coro, se traslada directamente al palacio de Tebas, donde el adivino Tiresias y Cadmo, el abuelo, el viejo padre de Sémele, se preparan para rendirle cultos al nuevo dios. Por supuesto, a Tiresias ya le conocemos, le vimos en el infierno junto a Aquiles cuando Ulises le buscaba para conocer los designios de los dioses. Pues aquí, en las vacantes de Eurípides, Tiresias todavía estaba vivo. Estos dos ancianos, el adivino tebano Tiresias y el viejo rey, el anterior rey, son de hecho los únicos de todo Tebas que se están tomando en serio la nueva divinidad, y en su conversación vamos a poder encontrar algunos elementos clave de los cultos dionisíacos, en los cuales, como vamos a ver a continuación, también participaban no solamente mujeres, sino también hombres, incluso ancianos, buscando la revivificación, la recuperación de la juventud y de la alegría que prometía Dionisos. Así que atentos aquí. Nos vamos al palacio de Tebas. Y empieza a hablar Tiresias. ¿Quién está en la puerta? Quien quiera que seas, llama a Cadmo, el hijo de Agenor, el que dejó la ciudad de Sidón y vino a levantar las torres de esta ciudad de Tebas. Que vaya alguien y le anuncie que le busca Tiresias. Él sabe bien a qué vengo y qué hemos acordado. Yo, un viejo con otro todavía más viejo, atar tirsos, cubrirnos con la piel del cervato y coronar nuestras cabezas con brotes de hiedra. Los dos viejos de Tebas deciden prepararse para honrar a Dionisos. Y entonces entra Cadmo, el abuelo de Dionisos. Queridísimo amigo, desde dentro del palacio reconocí la voz sabia de un hombre sabio. Vengo ya vestido con los atavíos del dios, pues es preciso que al que es hijo de mi hija, a Dionisos, un dios manifiesto a los mortales, celebremos en la medida de nuestras fuerzas. ¿A dónde debo ir a danzar? ¿A dónde a posar mi pie y agitar mi cabeza canosa? Ya que eres sabio, guíame tú, viejo Tiresias, a mí que soy otro viejo, porque no me cansaré de golpear la tierra con el tirso noche y día. Olvidaré con placer que somos viejos, ¿no? Dionisos devolviendo la juventud. Tiresias, ¿te sucede entonces lo mismo que a mí? Yo también me siento joven, me atreveré a danzar. ¿Vamos a ir al monte en carro? No, de este modo el dios no tendría igual honor. Había que hacer un peregrinaje, habría que subir la montaña andando. ¿Y te voy a guiar como un niño? Yo, un viejo, otro viejo. Lo dice Cadmo porque Tiresias estaba ciego, no podía ver. El dios nos guiará allí sin esfuerzo. Pero, ¿somos los únicos de la ciudad que danzamos en honor de Baco? Porque solo nosotros somos prudentes, los otros no lo son.
Ya es larga la espera, cógete de mi mano, toma la mía, estréchala. No seré yo un mortal quien desprecia a los dioses. En este momento, cuando los dos ancianos se estaban preparando para subir al monte a bailar para Dionisos, aparece Penteo, el joven nuevo rey, que les desprecia y les ridiculiza en sus intenciones. Atentos el orgullo, la hibris, la imprudencia de Penteo. Estaba ausente de esta tierra cuando supe que extrañas cosas sucedían en Tebas, que nuestras mujeres han abandonado sus casas con fingidos delirios báquicos y los montes sombríos corren celebrando con sus danzas a este dios recién llegado, a Dionisos, quien quiera que sea, que en medio de sus coros están llenas las cráteras de vino y cada una en soledad acude sin pudor a servir el placer de un hombre. Dicen que son ménades rituales, pero honran a Afrodita antes que a Baco. Se dan al sexo. Afrodita es la diosa del amor. Cuantas pude sorprender atadas sus manos, presas las vigilaban mis servidores, y a las que faltan iré al monte a cazarlas. A Ino, a Ágave que me parió, se refiere a su propia madre, y a las demás. Las encerraré en redes de hierro y haré que dejen esta vergonzosa bacanal. Dicen que ha llegado un extranjero, un encantador de la tierra de Lidia, perfumado su cabello de rubios rizos, y que en su mirada están los oscuros encantos de Afrodita, y que de día y de noche va seduciendo a nuestras jóvenes con ritos de evohé. Si logro tenerlo dentro de esta casa, haré que deje de agitar el tirso y su cabellera, porque le voy a separar del cuerpo su cabeza. Fijaos, Penteo cómo está equivocándose gravemente. Él dice que es Dionisos, ese que un día estuvo cosido al muslo de Zeus y fue fulminado por el rayo con su madre, porque ella había fingido una unión con Zeus. ¿No merece todo esto un terrible castigo y actuar con furiosa violencia, sea quien sea este extranjero? Y he aquí otro prodigio. Veo al adivino Tiresias con las moteadas pieles de Cervato y al padre de mi madre, qué gran ridículo, como una bacante con el tirso. Me avergüenzo, abuelo, al ver vuestra vejez carente de juicio. ¿No vas a quitarte la yedra, ni vas a soltar el tirso, padre de mi madre? Tú le has convencido, Tiresias. Quieres introducir a este nuevo dios entre los hombres para conseguir tu salario, escudriñando los augurios de las aves. Era un adivino. Si no te salvara tu canosa vejez, estarías atado junto a las bacantes por introducir misterios perversos, pues si llega a las mujeres en un banquete el brillante jugo de la vid, no hay nada sensato que puedan decir ya de esos ritos. ¡Oh! ¿Cómo les estamos permitiendo beber alcohol a las mujeres? Fijaos, Penteo está cabreadísimo porque se estaba rompiendo las reglas antiguas de la sociedad. Precioso. Nadie mejor que Eurípides nos puede expresar la verdadera naturaleza de Dionisos y gracias a él podemos entender por qué Nietzsche eligió concretamente a este dios. Sin embargo, Tiresias, que conoce los designios de los dioses, advierte a Penteo de su insensatez y le aconseja honrar al dios. Le dice: este nuevo dios del que tú te burlas, no encuentro modo de decir cuánta será su grandeza en toda la Hélade. Porque dos cosas, joven, son fundamentales para los hombres. La diosa Demeter, que es la tierra, la agricultura, llámala como quieras, ella alimenta con sus frutos secos a los hombres. Y el que vino después, el hijo de Sémele, que inventó el húmedo jugo del racimo y lo entregó a los mortales, que apenas saciándose dejan al sueño y al olvido las cotidianas penas, cuando no hay ningún remedio para los males. Él, que ha nacido de Dios, se ofrece a los dioses en libaciones, de manera que por él los hombres obtienen sus bienes. Atentos aquí, también muy fuerte. Dioniso se identifica con el propio vino de los cultos. A todos los dioses en la antigua Grecia se les honraba con libaciones de vino, así que el propio Dios es ese vino. En toda la Hélade será celebrado. Hazme caso, Penteo, no te ufanes de que tu poder permitirá hacer violencia contra los hombres, ni creas, si con insensato juicio lo piensas, que tienes razón. Recibe al dios en el país, ofrécele libaciones,
danza y corona tu cabeza de hiedra. Dionisos no obligará a las mujeres a mostrarse moderadas ante Cipris, ante el amor. Es de la propia naturaleza de donde depende siempre la cordura. Conviene que consideres esto. La que es prudente no se pervertirá en las bacanales. La que no lo es, sí. No lo hacen los dioses. Los dioses simplemente nos ayudan, fijaos qué interesante, a expresar nuestra verdadera personalidad, pero el dios no nos transforma en algo diferente. Muy bonito, ¿no? Dionisos no obliga a la gente a hacer cosas, sino que le permite revelar su verdadero ser. ¿Ves? Tú te alegras cuando ante tu palacio la ciudad magnifica el nombre de Penteo. También él, me parece, goza cuando le honran. Por eso, Cadmo, del que te burlas, y yo nos hemos coronado de hiedra y vamos a danzar, dos ancianos ya canosos, pero danzaremos en su honor y no lucharé contra un dios por hacer caso de tus palabras, porque estás loco y no hay drogas que puedan curarte ni las necesitas para delirar. Buenísimo. Realmente el que está loco, el que está usando verdaderamente su razón, porque Penteo está intentando ser pues lógico, racional, el que está loco, el que no está viendo la verdad, la superficie es Penteo. Ante las peticiones de su abuelo y del adivino Tiresias, Penteo se revela con más desprecios. No me pongas la mano encima y márchate a bailar, no vayas a contagiarme de tu locura. De tu insensatez tu maestro pagará la culpa. Que alguien vaya donde éste escucha el vuelo de las aves, que derribe y revuelva todo de arriba abajo y eche sus ínfulas a los vientos y a las tormentas, pues haciendo esto le haré sufrir más. Manda que derriben el lugar donde Tiresias practicaba su adivinación, otro pecado. Y vosotros, recorrer la ciudad y seguir el rastro del extranjero de aspecto afeminado, que ha traído una nueva enfermedad a nuestras mujeres y sus lechos ultraja. Y si lo apresáis, traedlo aquí, para que reciba la pena de lapidación y muera después de ver en Tebas una amarga bacanal. Oh, Penteo. Y ahora entra el coro. Atentos. Piedad, señora de los dioses, piedad que sobre la tierra extiendes tu ala de oro. ¿Oyes las palabras de Penteo? ¿Oyes su impía soberbia contra Bromio, el hijo de Sémele, el dios que en las fiestas de hermosas coronas es el primero de los felices y se ocupa de guiar a su tíaso en las danzas, de reír al son de las flautas, de quitar las penas, cuando llega el brillante jugo del racimo en los banquetes de los dioses y en las fiestas, de hiedra coronados, la crátera envuelve en el sueño a los mortales. El dios, hijo de Zeus, fijaos cómo constantemente se repite, se alegra en los festejos y ama la paz, el dios que da prosperidad y es nodriza de la juventud. Por igual al rico y al más pobre les concedió el goce del vino. Aborrece al que no busca la luz del día y en las noches amables una existencia feliz. Importantísimo. Dionisos odia a los que no buscan la felicidad, a quien no mantiene su corazón y su inteligencia apartados de los hombres desenfrenados. Lo que la gente más sencilla estima y practica, esto es lo que yo quiero aceptar. Por tanto, Penteo no les hace ningún caso y manda a sus soldados a buscar al extranjero. Recordemos que al principio de la tragedia, Dioniso nos decía que se había transformado en un ser humano, por tanto, estaba dando vueltas por ahí, por Tebas, viendo a ver quién creía en él y quién no, y por supuesto, cabreándose cada vez más por momentos, porque absolutamente nadie, salvo Tiresias y Cadmo, nadie le hacía caso. Los soldados consiguen apresar a Dionisos, a la forma humana de Dionisos, y lo llevan al palacio donde Penteo, atentos aquí, empieza a interrogarle con un enorme desprecio, pero con un ritmo impresionante en la conversación. Casi podemos sentir la tensión de este encuentro entre el joven rey y el dios disfrazado de humano. Atentos a la conversación porque es interesantísima. Dice Penteo: tienes gracia en tu figura, extranjero, al menos para las mujeres, que es a lo que has venido aquí, a Tebas. Llevas la melena larga, pero no como en la lucha, recordad que los griegos, los hoplitas, llevaban el pelo largo, sino derramada por tu mejilla, llena de encantos. Mantienes el color de tu piel blanco con cuidados, porque no bajo los rayos del sol, sino en la oscuridad, cazas con tu belleza, Afrodita. Pero primero, dime cuál es tu origen,
Aquí es donde aparecerá Dionisos presentándose como un extranjero. Es fácil decirlo sin ninguna jactancia. ¿Conoces el florido Tmolo, esa montaña sagrada? Lo conozco, el que rodea con un círculo la ciudad de Sardes. De allí soy. Lidia es mi patria. ¿Y cómo traes a Grecia estos ritos? El mismo Dionisos, el hijo de Zeus, me inició. Y fijaos qué impertinente Penteo. Ah, ¿es que hay allí algún Zeus que engendra dioses nuevos? Lo está rechazando. No, no hay ningún otro Zeus, sino el que está en esta tierra y se unió a Sémele. ¿Y cómo vino a ti? ¿En sueños nocturnos o cara a cara este dios? Yo lo veía, él me veía a mí y me transmitió sus misterios. ¿Y esos misterios qué forma tienen? Está prohibido saberlo a los no iniciados, contesta el dios. ¿Y sirven de algo para los que se sacrifican en ellos? Fijaos qué malo Penteo. No te está permitido oírlo, pero es preciso conocerlos. Me engañas con equívocos para que desee escucharte. Los ritos del dios rechazan al que cultiva la impiedad. ¿Viste al dios, dices? ¿Cómo era? Como quería. Yo no le daba órdenes. Respondes con evasivas, no dices nada. Es un insensato quien pide prudencia a un insensato. ¿Vienes aquí en primer lugar a traer a este dios? Sí, todos los bárbaros celebran ya con danza sus orgías. Y fijaos lo que contesta Penteo. Los bárbaros celebran con danzas a Dionisio, pero esos son menos sabios que los helenos. Aquí está la soberbia de los griegos siendo, fijaos, criticadas por Eurípides en la tragedia. Porque mirad lo que le contesta Dionisos. En esto son más sabios que los griegos. Sus costumbres son diferentes. Aquí vemos el debate del relativismo que lo hemos estudiado en las clases anteriores en el curso sobre Sócrates que se había iniciado con Heródoto. Claramente, Eurípides está diciendo que hay otros pueblos, los bárbaros, que no tienen por qué ser menos inteligentes que los helenos, sino que sus costumbres son diferentes y los está defendiendo el propio Dios. Esos ritos los celebras de noche o de día. De noche la mayoría. La oscuridad tiene algo de sagrado. Quedaos también con esto porque es muy importante para Nietzsche. La oscuridad es corruptora para las mujeres y engañosa. Quien busque la maldad también la encontrará de día, contesta Dionisos. Vas a sufrir castigo por tus torcidas razones. Y tú por tu ignorancia y por tu impiedad con el dios Penteo. En este punto la conversación continúa, la obra avanza, no podemos leerla entera, pero os invito a que la hagáis porque es muy breve y a la vez, como podéis ver, es absolutamente deliciosa. Y ya en las últimas páginas de la tragedia es donde se consuma el destino de Penteo ante toda esta falta de respeto al dios Dionisos y nos relata Eurípides la llegada de un mensajero que llega a la corte del rey diciendo que por fin ha encontrado a las bacantes, a las mujeres, a la madre de Penteo, a sus tías, a sus hermanas, que han sido localizadas tal y como el rey había mandado, y temeroso este mensajero comienza a contar lo que ha visto en el bosque, lo que estaban haciendo en secreto las Ménades. Atentos a cómo nos relata parte de los rituales que la gente pensaba que se hacían en estos ritos mistéricos. He visto a las bacantes que huyeron de esta tierra lanzando como dardo sus blancas piernas, y vengo deseando decirte, mi rey, a ti y a la ciudad, qué prodigios realizan, cosas que superan los milagros. Pero deseo saber si puedo con libertad de palabra relatar lo ocurrido allí o debo contener mi lenguaje, porque temo, Señor, los prontos de tu carácter, tu severidad real y tu violencia. El mensajero tiene muchísimo miedo de que Penteo pues lo mate o lo pegue. Pero contesta el rey, habla, que por mi parte no habrá ningún castigo, pues no hay necesidad de enojarse con los justos. Cuantos más terribles hechos digas de las bacantes, tanto mayor será el castigo que imponga al que introdujo estas prácticas en las mujeres, ¿no? Fijaos qué bonito. Y el mensajero nos va a relatar lo que vio en el bosque. Atentos. Guiaba en este momento la manada de terneras por los peñascos hacia los pastos. Era un pastor de vacas. Apenas el sol lanza sus rayos a calentar la tierra, cuando distinguí 3 coros de mujeres. Todas
dormían abandonando sus cuerpos, unas apoyando la espalda sobre las ramas de un abeto, otras recostaban su cabeza sobre hojas de encina, reclinadas al azar con decoro y no como tú dices, ebrias y enloquecidas por los sones de la flauta, buscando el placer de Cipris, de Afrodita, en la soledad del bosque. Y en su regazo tenían un cervatillo o cachorros de lobos salvajes a los que daban la blanca leche cuantas recién paridas tenían aún los pechos rebosantes y habían dejado a sus hijos. Amamantaban a las fieras del bosque en vez de a sus hijos. Rompían lo que debía hacer una buena madre, ¿no? La ruptura de las reglas. Después se ponían coronas de hiedra o de encina. Una cogió el tirso y golpeó en la roca, de donde empezó a brotar como agua de rocío. Otra lo dejó caer sobre la tierra, y allí el dios hizo fluir un manantial de vino. Los tirsos de las Ménades eran mágicos, podían producir agua, vino. Todas las que deseaban la blanca bebida removían la tierra con la punta de sus dedos y obtenían manantiales de leche, y de los tirsos cubiertos de hiedra destilaban dulces surcos de miel. Maravilloso. Ellas, en el momento indicado, movieron sus tirsos en la danza invocando a gritos a Yaco, el hijo de Zeus, a Bromio llamaban. El monte entero y sus animales salvajes danzaban con ellas. Nada había inmóvil a su rápido paso. ¡Qué bonito! El movimiento constante, la transformación, lo veremos con Nietzsche, el devenir. El monte entero y sus animales salvajes danzaban con ellas. Nada había inmóvil a su rápido paso. Acertó Ágave, la madre de Penteo, a pasar junto a mí, y yo me precipité queriendo apresarla, dejando el escondite donde estaba oculto. Ella entonces gritó: «Perras mías corredoras, nos quieren cazar estos hombres. Seguidme, seguidme, armas con el tirso en vuestras manos». Y nosotros, huyendo, nos libramos de ser descuartizados por las bacantes. Pero ellas atacaron con sus manos a nuestras terneras, las desgarraban a tirones, lanzando los trozos arriba y abajo. Fijaos qué escena. Los pastores consiguen salvarse y ellas van corriendo, pero no los cogen, pero cogen a las pobres vacas. Y fijaos la imagen, las Ménades empiezan a descuartizar a las vacas con sus propias manos, a romperlas y a lanzarlas por el aire. Y fijaos cómo sigue Eurípides. Y los rojos pingajos, los trozos de vaca, colgaban de las ramas de los abetos chorreando sangre. Toros atrevidos y orgullosos caían al suelo empujados por infinitas manos de mujeres, y los trozos de carne pasaban de una a otra más deprisa que lo que tus ojos, oh rey, podían mirar. Sobre sus cabellos ardía fuego sin quemar. La gente furiosa acudía a las armas ante el asalto de las bacantes. Entonces, Señor, pudo verse un terrible espectáculo. Mientras las lanzas no se teñían de sangre, ellas levantaban con sus manos los tirsos, hiriendo y haciendo huir a mujeres y hombres. No les faltaba la ayuda de algún dios, Señor. Regresaron a los lugares de donde habían salido, a las mismas fuentes que para ellas hizo brotar un dios. Se lavaron la sangre y a las salpicaduras de sus mejillas las serpientes se las lamían. A esta divinidad, sea quien sea, oh mi rey, recíbela en la ciudad. Además dicen de él que dio a los hombres el don de la vid, remedio del pesar, y en su ausencia ya no queda ni amor ni ningún otro goce a los mortales. El pastor de vacas le dice al rey que más vale que deje pasar a este dios en la ciudad, porque fijaos lo que hace con las mujeres. Y además me encanta el final, porque dice, bueno, y además de todo esto inventó el vino, que nos quita todos los dolores. Así que, por favor, rey, permite a Dionisos que entre. Bien, pues después del relato del mensajero, Penteo, por supuesto, no le hace ningún caso, sigue cavando su propia tumba y, una vez sabido el lugar donde estaban las Ménades, decide acabar con ellas, matarlas, incluso a pesar de saber que entre ellas estaban sus hermanas y su propia madre. Sin embargo, Dionisos en este punto le engaña, le dice que le va a ayudar a atrapar a esas Ménades, pero que no puede ir hacia ellas vestido como un hombre, porque si lo hace le encontrarán y le perseguirán como a los pastores de vacas. Así que fijaos, en este sentido, en este punto, Dionisos se burla de Penteo y le hace travestirse, vestirse como una mujer y por tanto convertirse en uno de sus fieles, cambiar sus roles y transformarse en una bacante de Dionisos.
Fijaos porque el texto es extremadamente interesante cómo Dionisos obliga a Penteo a romper las reglas. Le dice Dionisos: pero si vas así te descubrirán, aunque llegues a escondidas. Entonces iré abiertamente, ¿me has advertido bien? Y Dioniso le dice: no, es que te van a matar. Si yo te guío, te pondrás en camino. Está bien, guíame cuanto antes, me enfurece ya tu demora. Fijaos que Penteo tenía un carácter horrible. Entonces, le dice Dionisos, ponte sobre tu cuerpo un vestido de mujer. ¿Cómo? Contesta Penteo. ¿A qué viene esto? ¿Voy a pasar de hombre a mujer? Sí, para que no te maten si te ven allí como un hombre. Tienes toda la razón. Desde hace tiempo eres sabio. Dionisos me instruyó en esto. Bien, pero ¿cómo podré llevar a cabo tus consejos? Yo te vestiré si entramos en el palacio. ¿Qué vestido? ¿De mujer? Uf, siento vergüenza, dice el rey. ¿Ya no tienes ánimo para ir a contemplar a las Ménades? Está bien, ¿qué vestido dices que me ponga? Yo extenderé sobre tu cabeza tu larga melena. ¿Y qué adorno voy a llevar? Un vestido de lino y una mitra en la cabeza. ¿Me pondrás alguna cosa más? Un tirso en la mano y una piel de cervato. No puedo llevar un vestido de mujer. Entonces derramarás sangre si te enfrentas con las armas a las bacantes. Es cierto, contesta Penteo. Conviene primero ir a espiarlas. Esto es más prudente que combatir desgracias con desgracias. Fijaos, le acaba de engañar Dionisos, le ha obligado a vestirse de mujer y van juntos, van subiendo la montaña y cuando están cerca de las Ménades, Dionisos hace curvarse a un gran pino, permite que Penteo se suba a la copa del pino y lo suelta para arriba, de tal forma que tenemos al rey del Tebas en la punta, en la cima de un pino, contemplando a las Ménades. En cuanto está arriba, de pronto Dionisos cambia y se oye. Entonces, desde lo profundo del cielo, una voz, según parece de Dionisos, gritó: «Ah, jóvenes mujeres, os traigo al que de vosotras y de mí y de mis ritos se ríe. Castigadle ahora en venganza». Y según decía esto, en el cielo y en la tierra quedaba fija una luz de fuego sagrado. Quedó en silencio el aire, y en silencio el boscoso valle retenía sus hojas. Ni siquiera se oía algún aullido de animales. Se hizo el silencio porque Dionisos habló. Ellas, que en sus oídos la voz no habían percibido con claridad, se pusieron en pie, alertas y buscando con los ojos. Él repitió la orden, y cuando conocieron claramente la llamada de Baco, las hijas de Cadmo se precipitaron como palomas en única y rápida carrera, su madre Ágave con sus hermanas y todas las bacantes. A saltos traspasaron los torrentes del valle y los precipicios, enloquecidas por la inspiración del dios. Cuando vieron a mi señor, le arrojaron violentamente piedras. Otras echaban los tirsos por el aire a Penteo, blanco desgraciado, pero no lo alcanzaban, pues en su altura, por encima de los furiosos ataques, quedaba el infeliz lleno de angustia. Al final, con ramas de encina desgarraban las raíces, pero como no lograban el fin de sus esfuerzos, dijo a Ágave, la madre de Penteo: «Rodead el tronco y arrancadlo, Médades, para que demos caza a la fiera que ha trepado y no pueda pregonar las secretas danzas en honor del dios, para que no revele los misterios divinos, porque estaba prohibido». Ellas, con incontables manos, arrancaron sus raíces de la tierra. El desdichado Penteo desde arriba cayó al suelo dando terribles alaridos, porque comprendía que estaba cerca su desgracia. Su madre, la primera, comenzó como sacerdotisa el sacrificio y se abalanzó contra él. Penteo se arrancó la mitra de su cabello para que le reconociese y no lo matara la infeliz Ágave, y le decía acariciando su mejilla: «Soy yo, madre mía, tu hijo Penteo, al que pariste en la casa de Quión. Ten piedad de mí, madre, por mis errores, no mates a tu propio hijo». Pero ella, echando espuma por la boca, extraviadas sus pupilas en pleno desvarío, sin cuidar lo que debía cuidar, dominada por Baco, no le hizo caso. Agarró por el codo el brazo izquierdo y poniendo el pie en el costado del infeliz, le arrancó el hombro, no con su fuerza, sino porque el dios había dado destreza a sus manos.
Ino desgarraba sus carnes y Autónoe y toda la turba de bacantes se le echó encima. Había un terrible griterío. Él gemía de dolor mientras tuvo aliento. Ellas, gritando victoria, desnudaban sus costados a tirones. Y todas, con las manos teñidas de sangre, se pasaban una a otra la carne de Penteo. Su cuerpo yace esparcido al pie de las ásperas rocas entre la densa enramada del bosque. No será fácil de encontrar, y su triste cabeza, clavada en la punta de un tirso, la lleva su madre como si fuera la de un león salvaje. ¡Oh! Menuda escena la de Eurípides, menuda escena, menuda visión de las bacantes. La cerámica, por supuesto, también refleja con muchísima claridad estas bacantes descuartizando a Penteo. Aquí podéis ver diversas imágenes de bacantes con trozos de persona, que son los miembros arrancados del pobre rey de Tebas. Evidentemente, los especialistas piensan que no era esto lo que ocurría en realidad en los cultos báquicos. La gente no parecía descuartizar a otra gente, pero la angustia y la exageración con la que Eurípides narra esta emancipación femenina es una muestra clara de la tensión que generaba entre los griegos esta ruptura de los moldes, de los roles, de los límites sociales, sobre todo en el caso de la mujer, que representaban los ritos dionisíacos. Dionisos es presentado aquí como un dios peligroso, con el que hay que tener bastante cuidado. De hecho, aunque permitidos, los cultos dionisíacos fueron siempre problemáticos y no solamente para los cristianos. Entre los romanos, por ejemplo, hubo, antes de la aparición del cristianismo, muchísimo antes, una enorme inquietud frente a estos cultos, ya que desafiaban la aún más rígida visión romana de la familia al permitir esta ruptura de los roles masculinos y femeninos. Dionisos fue visto así como un agitador político, un peligro para el status quo y para la estabilidad de las normas sociales romanas, por lo que, por una orden del Senado, en el 186 antes de nuestra era, fueron prohibidos sus cultos, aunque no con mucho éxito porque estos duraron hasta que finalmente los cristianos los persiguieron y terminaron con ellos para siempre. Por tanto, lo que tenemos aquí es a un dios extraño, obligado al exilio por la ira de una diosa olímpica, casi mortal por las vicisitudes de su concepción, rechazado por su propia familia materna, sujeto a escarnio por la realeza que debía reconocerlo como una deidad en su propia tierra, engañado de niño por la ira de los inmortales, asesinado por los titanes, desmembrado y comido vivo en un banquete impío y vuelto a la luz desde los ocultos misterios del Hades. Por todas estas razones, por todas estas características, Nietzsche decidió elegir a Dionisos para representar su nueva filosofía, porque Bromio, Baco, Eleuterio, como también era conocido, es decir, el Salvador, era el dios del desenfreno, del descontrol, de la libertad, de lo orgiástico, el dios que permitía la ruptura de las cadenas de lo correcto, el dios de la noche, de las apariencias, de la ambigüedad, de la sorpresa y de lo inesperado, el dios del teatro, que no es sino en realidad un fingir, un mentir para generar emociones y reflexiones. El teatro es el uso de la mentira para crear belleza y conmoción. En este sentido, el teatro es muy semejante a la retórica. En el teatro, todos los espectadores sabemos que lo que estamos viendo es una gran mentira. Sin embargo, la contemplación de esta mentira artística se convierte en una experiencia catártica y liberadora. Dionisos también en Grecia era el dios de la música, pero no de cualquier música, sino de la música de percusión, de la música improvisada y de los coros al aire libre. Aquí podemos ver en esta preciosa énoce de figuras rojas encontradas en Apulia y datada del siglo IV antes de nuestra era, varios miembros del cortejo de Dionisos tocando instrumentos de percusión y la flauta doble o auloi tocada por el sátiro. La Ménade en este caso está tocando el tímpano, cuya invención se atribuye en Grecia al propio Dionisos. La fuerza opuesta a Dionisos, como bien sabéis, es representada en la filosofía de Nietzsche por el dios Apolo, el dios griego de la luz, de la perfección, de la armonía, de la belleza y de la verdad. Al contrario que Dionisos, que era un dios extranjero, Apolo nació en el núcleo, en el centro mismo de la Hélade, en la isla de Delos, en el archipiélago de las Cícladas, que representa de alguna forma el centro geográfico, el corazón de Grecia. Apolo es así la claridad de la evidencia lógica, el control de la norma, el sosiego, la disciplina.
Pero además, al igual que Dionisos, Apolo también es un dios de la música, pero de una música completamente diferente. Apolo es el dios de la música armónica, de la música de lira, de la música controlada, calmada frente al desenfreno de la percusión y de la improvisación dionisíaca. Apolo auspicia el virtuosismo, el control, el que saca de su instrumento complejo la máxima belleza. Es el dios de la interpretación perfecta. Apolo es por tanto la verdad, la precisión y en este aspecto es la ciencia, la seguridad, el control y por tanto la oposición completa a lo inesperado. No obstante, atentos aquí, lo más importante de comprender, lo que nunca debemos perder de vista a lo largo del curso, es que Nietzsche deja claro en El nacimiento de la tragedia que estas dos fuerzas contrapuestas no colisionaban en la antigüedad, sino que vivieron completamente en armonía dentro de la civilización griega. Es decir, Apolo y Dionisos no eran dos formas contrapuestas, diferentes, en tensión, en guerra de entender la vida. De hecho, Apolo y Dionisos compartían templo en Delfos. Los griegos les rendían culto a ambos por igual y en ocasiones en los mismos lugares. Los griegos, por tanto, nos dice Nietzsche, lograron fusionar de forma perfecta el impulso dionisíaco y el impulso apolíneo sin supeditar uno al otro, manteniendo a ambos al mismo nivel. Dejaron espacios para la experiencia de ambos impulsos sin reprimir, sin cancelar o sin perseguir el aspecto más salvaje e improvisado de la naturaleza humana. Así, nuestros griegos eran pura razón, pura armonía, puro diseño, cálculo, búsqueda del saber y la verdad, pero al mismo tiempo mantuvieron en el seno de su propia civilización, sin expulsarlo, ese espíritu de lo salvaje, de lo impredecible, de lo espontáneo, hecho que garantizaba el equilibrio de los instintos y la celebración de la vida. Bien, pues con esta breve introducción, creo yo que estamos preparados para iniciar nuestra lectura propiamente dicha de la filosofía nietzscheana. Si queréis profundizar más en el arte y en la mitología griegas, os recomiendo, por ejemplo, nuestro curso La historia del arte griego, que a lo largo de casi 12 horas de clases repasa la evolución de la producción artística griega desde las primeras manifestaciones cicládicas hasta el ocaso de la civilización griega durante el helenismo. Y si queréis saber más sobre la filosofía griega presocrática que inspiró al joven Nietzsche, o la figura de Sócrates y la filosofía platónica tan duramente criticada, os recomiendo también nuestra serie dedicada al pensamiento griego, los cursos Presocráticos 1, El nacimiento de la filosofía y los albores de la física, Presocráticos 2, de los 4 elementos a la infinitud del espacio atómico, Sócrates y los sofistas, y la serie dedicada a Platón. Casi 50 horas de filosofía griega que os permitirá adentraros en una de las etapas más fascinantes del pensamiento occidental y que además os ayudará sin duda a comprender en toda su dimensión la filosofía nietzscheana. Así que si estáis listos, ¡comenzamos! Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de este curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos de filosofía, historia de la ciencia e historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura, garantizando nuestra plena libertad intelectual y económica. Encontrarás todos los links para conocer mejor nuestra historia aquí abajo, en la descripción del vídeo. Gracias por hacerlo posible.